Con la noticia de la semana, del fin de semana. Bueno, sale el ministro Rojas con una tremenda polémica y además hay que decir con frases que van a quedar en la historia de nuestro país, por decir, por lo menos para muchos, por lo menos desafortunadas, para otros inaceptables. Incluyo. Más que un museo, se trata de un montaje cuyo propósito que sin duda logra es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar. Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tanto nos tocó tan dura y directamente. Esto lo indicó el 2015 según figura en un extracto del libro Diálogo de Conversos del actual canciller Roberto Ampuero. Obviamente esto gatilló su salida en medio de cuestionamiento y además una ola de indignación que no hay que decir que no solamente el mundo político y cultural, sino de una parte importante de nuestro país. Además, hay que decir, esto es insólito, pero ocurrió. O sea, es como, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, fui ministro. 90 horas, 89 con el cambio de hora. Sí, ese era un meme. Era un meme y era notable porque le foto, oye, ¿cómo te felicitaba? Sí, fui ministro. 89 horas. Fui ministro el fin de semana. Esto es increíble, es increíble. Pero así es, pues, así es nuestro país. Vamos a la nota. Hay historias, ¿eh? Sí, pues, vamos a la nota y conversamos con Francisco acerca de esto. Buenos días. Todavía no era mediodía y los artistas reunidos en la Comisión Chilena de Derechos Humanos festejaban lo que hasta esa hora era un secreto a voces. El debutante ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ya había renunciado y caminaba rauda la moneda a reunirse con el presidente Sebastián Piñera, evitando hacer declaraciones. Tenga paciencia. No hay ninguna declaración que hacer hoy día, pero ahora vamos a tener oportunidad de conversar. ¿Dónde se dirige ahora? ¿Cuál es su siguiente actividad, ministro? Permiso. La información sobre su renuncia aún no era oficial, pero desde el sábado, día en que se conocieron sus declaraciones sobre el Museo de la Memoria, las críticas no solo iban en aumento, sino que además pusieron a la moneda contra la espada y la pared. Se dice que el Museo de la Memoria es un montaje. Eso no importa el arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento en el sentido de una cosa personal. Pero lo que menos se puede decir que no puede ser ministro de Cultura. No puede ser ministro de nada. Como actores no participaremos en ninguna actividad, tal como lo dijo el compañero poeta surista, donde esté presente este tipo. Rojas había sido catalogado como un interlocutor inválido. De hecho, el domingo, en el que se suponía sería su debut, los Jaivas decidieron bajar su participación de una actividad en conjunto en protesta por su figura. Corrían las horas y el presidente ya había tomado una decisión. Y pensando solo en el mejor interés de nuestro país, en el bienestar de todos nuestros compatriotas y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. Piñera recalcó una y otra vez su compromiso con los derechos humanos. De todas formas, hizo un guiño a su sector que cuestionó el haber cedido a las presiones contra Rojas. No compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria. Tampoco compartimos la intención de ciertos sectores de nuestro país que pretenden imponer una verdad única y que no tienen ninguna tolerancia ni respeto por la libertad de expresión. 90 horas alcanzó a estar Rojas en la cartera de las Culturas, un rápido ascenso apuntalado por su pasado y su conversión, que así como lo puso en lo más alto, hoy lo deja fuera del gabinete. La frase fue sin duda un error. Son cosas que son lecciones que tenemos que tomar. Son lecciones que te... ¿Ah? ¿Un error? Bueno, al final el resultado es el que es. Rojas se convierte en el segundo ministro con menos tiempo en su cargo. Fernando Echeverría solo estuvo 48 horas como ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera y debió renunciar por conflicto de interés. Jorge Insunza estuvo 27 días como ministro de las Express bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cuestionado por sus asesorías como parlamentario a empresas mineras. Encuentro lamentable, digamos, que por decir la verdad, decir lo que piensa, tengo que salir de su puesto y no puede mantenerse como ministro. Yo creo que la izquierda y esa le pasó la mano. De que efectivamente, dadas las reacciones que suscitó y dada
la posición del gobierno y del presidente Piñera en materia de derechos humanos, no había otra salida posible. A las 5 de la tarde vino el juramento de la tercera ministra de las Culturas de este gobierno, con Mauricio Rojas presente. Consuelo Valdés Chadwick, arqueóloga con largo currículum en materia de museos, artes y cultura, asume la cartera, evitando ahondar en la polémica. Yo no los comparto, sus opiniones, sus declaraciones. Yo creo que de nuevo insisto, ¿no? Los museos son espejos de nuestra historia, con sus lados oscuros, sus lados claros. Y ya fuera Rojas, ahora los dardos apuntan a Roberto Ampuero, el otro protagonista del libro Diálogo de Conversos, donde tildó de Museo de la Mala Memoria el mismo recinto que le costó la salida a su compañero de texto. Pero esta vez el gobierno no está dispuesto a ceder. Solo a modo de recordatorio. Decirle a aquellos críticos que creen que con esta cruzada de derechos humanos a conveniencia pueden seguir pidiendo eventualmente renuncias de otros ministros, recordarles que perdieron las elecciones. Y como ha sido la tónica de estos días, el segundo apellido de la ministra, Chadwick, despertó de inmediato los cuestionamientos, tanto que el propio ministro del Interior tuvo que salir a aclarar su lejano parentesco con Valdés. La verdad es que al ministro lo conocía por la tele, lo veía por la tele, lo acabo de conocer hoy día. Por ahora, el futuro de Mauricio Rojas dentro del gobierno es incierto. Fue el propio Piñera quien dedicó sentidas palabras para él. Y espero que podamos seguir colaborando, porque, ministro, usted lo sabe, le tengo un gran aprecio y una gran admiración. Dada la cercanía de Mauricio Rojas con Piñera, no se descarta que el escritor siga colaborando con el mandatario. ¿Desde qué lugar? Eso se verá durante los próximos días. Entremos en materia, Francisco. Un fin de semana de ministerio. Sí. Lo que parece que hay historia aquí. Hay muchas. Hay muchas, récord. ¿No? Hay muchas historias, hay anécdotas, hay frases que marcan una época. Tienes de todo. Yo cuando me invitaron a este tema, empecé a pensar, de hecho escribí una columna hace como un mes en el Mercurio, cuando me tocaba, y recordé varias, de distinto tipo, que la gente se olvida. Ahora, en lo inmediato, nosotros tenemos también un récord, no de 90 horas. Digo nosotros porque me siento identificado con Bachelet. Acuérdense que la Elia Molina, mi amiga, que es muy espontánea, cuando se iniciaba la discusión sobre el aborto de las 3 causales, se salió de madre, explotó lo que sentía y dijo, ¿y qué me hablan los que critican si se abortan las cuicas en las clínicas privadas? Claro. Bueno, duró 5 minutos. Pero había durado ya unos meses antes. Sí, no había sido solo un fin de semana. Pero a raíz. Sí, a raíz de los dichos, obviamente. Lo que les quiero decir que cuando uno está las palabras te condenan. En esas pegas, bueno, yo quiero confesar que a mí me perdonaron la vida tanto al presidente Lagos como al presidente Bachelet. Yo fui casi 4 años vocero y soy muy hocicón. Sí, pues. Qué bueno que le usted. Usted se le arrancaba la moto también, Se le arrancaba la moto. No, se me arrancaba la moto, se me arrancaba todo. El auto, el bus, lo que pillaron. En Transantiago, todo. Sin embargo, pero hay alguna que recuerda. ¿Cuál recuerda como de la que tú dices en realidad que se me arrancó caballo entero? De todo tipo. Pero hay una que le puede haber costado la pega, derechamente. Que me puede haber costado la pega. Es cuando el año 2003 o 2004 se votaba una reforma tributaria que aumentaba el impuesto al IVA, a los piscos, a los alcoholes y a los transportistas, algo así. ¿Qué dijo usted? Y perdimos por un voto. Y ese voto tenía nombre y apellido, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ajá. Caramba. Y al día siguiente una gran periodista de La Segunda me entrevista. Yo creo que buscaba exactamente lo que como consiguió. Ya estaba con la mierda aquí, güey. Y dije, Frei se salió del ADN de la concertación. Chuta. La Martita Larraechea, güey, me sacó la cresta. Y bueno, yo la verdad es que tuve que reconocer que me había pasado. Estoy hablando de un expresidente de la República, que en ese minuto era senador. Ahí tenía un ejemplo político. Sí, Francisco, y no, pero hay muchos más, pero comentábamos con la Raquel. ¿Qué crees tú que le pasó al presidente Sebastián Piñera? Acá. Porque uno dice, fue un error, lo que uno dice, no se googleó, porque esto estaba... Reciente, era un libro que le escribió con... Y una entrevista en CNN. 2016. Entonces uno Yo creo dice, que cometieron un error. ¿Y qué es lo que ha pasado muchas veces? A ver, aquí,
¿De verdad no se buscaron los antecedentes? ¿No se googleó bien al ministro Mauricio Rojas? O lo otro es que sabiendo lo que había dicho Mauricio Rojas respecto al Museo de la Memoria, igual se optó por nombrarlo ministro de las Elige por Culturas. amistad y no por mérito político. Si lo segundo fuera lo que tú dices, Eso te iba a es un decir. error, porque yo le creo al presidente Piñera cuando dijo lo que dijo ayer. Porque él ha sido consistente. Él votó por el no. Él votó no a Pinochet. Él trató a la derecha de cómplices pasivos hace 2 años atrás. O sea, ha tenido una consistencia. Ahora, yo creo que cometieron un error y vuelvo a sacar otra experiencia nuestra. A ver. Nombran a Ignacio Walker, el presidente Lagos, canciller. Yo era el vocero, así que ya Walker, tranquilo. Tranquilo que ahora me toca ahí. Voy Y a los avisar. 3 días sale una de las últimas columnas en el Mercurio que escribió Walker como ciudadano. Claro. Le sacaba la cresta a Kirchner y al peronismo. Claro. Le hago todo. Pero con todo. ¿Y no advirtió eso? No, pues, entonces desde ahí, en mi experiencia en los 2 gobiernos, es que empezamos a ver, todo para atrás. Cuando el compadre tú dices, ya, y usted podría, ya, y además, a ver, el DICO, si le pegó a alguien, a la señora, además hay que ver El historial de Las declaraciones. Pero ahora, en la vida pública, muchas veces te salís de madre. Aquí ustedes en la pauta que hicieron están las más clásicas y las últimas. Yo me acordaba de mi colega Pedro García, que marcó un hito. La de las vacas. ¿Ya? Cuando Pregúntele a las vacas. Pregúntele a la vaca porque había leche. Además después metió el hilo dental, ¿se acuerdan? Sí, no? pero Me yo acuerdo. lo defiendo ahí porque decían, el fondo hizo como una campaña de salud dental. Sí, claro. Entonces, y justo estaba en un sector, estaba en alguna villa, Sí. y él dijo lo importante es el cepillado y pasarse la seda dental. Y se le acerca una señora y dice, pero si nosotros no tenemos plata para seda dental, pues, bueno, le dice Use el él, hilo dental. Use el hilo de coser. Lógico. Use el hilo de coser. salió del Y- alma. No, pero te lo Fue juro demasiado que práctico. le hicieron una cantidad de bullying a el ministro se tuvo que retractar, pero yo le pregunté a mi dentista y me dijo, el hilo de coser, el pedazo de papel, Lo que sea. hay que Sacárselo. utilizar. Límpiese Claro, los no hay dientes. por qué, esta es una industria del hilo dental que tiene gustito a menta y todo, pero el ministro nunca pudo decirlo Oye, igual- porque Se instaló, po, se Raquel. instaló. Así Lo como la metida de relevante, pata. lo relevante para la gente que nos está mirando es que en la vida en general y en la política, como hay mucho micrófono y cámara, uno tiene que cuidarse. Pero Porque marcan época. Estamos recordando a Pedro García, acuérdense que Jimeno Sandón quedó el reguleque. El reguleque. Está aquí en el resumen, ¿eh? Porque decir en Chile que un sueldo de 3 millones reguleque es sencillamente no entender nada. Es violencia. No sabía dónde está de ahí. clase. En la última encuesta, hace 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, encuesta oficial del INE, el 50% de los chilenos gana menos de 380 lucas. Claro. El 71% gana menos de 545 lucas. El 88% gana menos de 1 millón de pesos. Y solo el 1,5% gana más de 3 millones. Entonces cuando la Jimeno Sandón, actual diputada, Pero Dice es que que eso- regulé que- pero- estaba hablando de sí Pero lo misma. más increíble es que con esa frase que fue súper condenada por todo el mundo, le sirvió, se hizo famosa y hoy día es diputada. diputada. Porque ahí de verdad se hizo conociente. Igual yo creo que hay- Francisco, Yo creo que es más bien por el hermano también. Francisco, el ministro Rojas dijo que esos dichos lo había dicho el 2015 y que ahora piensa diferente. ¿Una persona no puede cambiar? ¿2 años? Entonces, Sí. El 2016 fue la Lo que última pasa es que que se- pasa- En el libro 2015, libro 2015, pero apareció el por libro ahí en el 2015. 2016. Sí, Sí, claro, Marquito, no, maravilloso, él dice pero que una persona cambia, puede él cambiar. dice que cambia. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, por la situación, por el hecho, por la historia del país, o sea, primero saltaron los artistas, saltaron la gente ligada a la cultura, o sea, saltaron los jaivas. Los jaivas dijeron, nosotros no vamos a ir a ningún evento y que no va a ir el ministro, me da lo mismo, Da la aunque sensación vaya que- el representante No, del es representante. insostenible. Da la Es sensación que cambia porque es insostenible. ministro. Es Ahora, yo creo que igual hay que insostenible. hacer una distinción entre salidas de madre, frases desafortunadas y otras frases que engloban algo No, distinto. no. Y yo creo que lo de Rojas, solo para poner el punto, Sí. habla de algo que no debería ser debatible. O sea, los derechos humanos se respetan, la violación de los derechos humanos se condenan, que un funcionario público, un hombre que está llamado a preservar ciertos fundamentos básicos de convivencia social, diga que es un montaje de la izquierda Y para una sensibilizar, mentira. para causar un trauma, un escándalo Ya, pero y se- bien salido, bien fuera del gabinete de Yo Estado. creo que no tenía por dónde. Y el presidente Piñera, bueno, no tuvo más alternativa. Pero quiero recordarle, aparte de las anécdotas, cómo hay frases que marcan época y quedan. Ejemplo, a ver. Mira, mi cabeza funciona. Hay un presidente que tiene nombre sándwich, Barros Luco, Sí. que quedó en la historia
como el monumento a la ineptitud. Ay, yo lo encuentro que esa frase es súper sabia. dígala. En ese tiempo no había conferencias de prensa, pero dijo una vez este presidente... No había Twitter, no había nada, ojo. Nada, dijo, mire, no se preocupe, hay dos tipos de problemas. Los que se solucionan solos y los que no tienen solución. Estamos al otro lado. Estamos hechos con ahí. Desde ahí, ahora hay frases malditas. Por ejemplo, Arturo Alessandri en su primer gobierno, que estaba muy peleada la elección, indignado, trató a la derecha, que era su opositor, de la canalla dorada. ¿La canalla? La canalla dorada. Bueno, y la chusma inconsciente de... Y la chusma inconsciente y el cielito lindo. Después tú pasas a cosas más que quedan, Pedro Aguirre Cerda, gobernar de Ducate. Pero eso es claro, esos son como... Es una campaña. Sí, esos son eslogan que marcan la identidad, pero no son metidas de pata. No, es que depende. Se comprometió, el que lo siguió Juan Antonio Río, gobernar es producir, pasó a piola. Carlos Ibáñez, cáchense, hace 66 años, ganó con una escoba. Y él decía, pásenme la escoba para barrer con los políticos y la corrupción. Claro. Hace 66 años. Tengo frases para compartir con ustedes y las vamos a analizar. Miren, aquí está. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo digo que Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos 7 años de vida. No sé si en Chile tiene la misma expresión, pero el mejor amigo de la Alianza por perro. Oiga, yo le recuerdo otro dicho que dice: mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Qué ávido, extraordinario. Ahí salió jugando bien. Salió jugando bien. Una mujer que presta el cuerpo, en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida. Bueno, ese es un numerito, y mi amigo Fantuzzi, olvídate de la muñeca, po. Verdad. La economía como a la mujer hay que estimularla. Polémica frase en Chile. Roberto Fantuzzi, 2014. Diputado y renuncia de gobernadora. Una tarea de esta naturaleza es compleja para una dueña de casa. No. Diputado José Pérez, 2018. 2018. Esta lo enseña increíble. Madre soltera en Chile, más aún si esto es producto de una violación. Bueno, pero por lo menos quiso violación. Yo decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones, porque a lo mejor tomaron un charito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan en la vida, ¿no es cierto? O que el hombre es muy hábil y la convenció y ella no quería. Y en ese caso, violación también. Esos son como, son monumentos al machismo. Los productores de leche han sido explícitos en decir de que ellos mismos tienen una dificultad de producción de leche. No ha sido yo el que lo estoy diciendo, lo están diciendo los productores de leche. Y no solo aquí en Chile, sino que en la región en su conjunto. Es una situación... Pregúntele a las vacas por qué no dieron leche. Pregúntele a las vacas por qué no dieron leche. Ah, un atallo. Es que esa frase lo más entretenido que está enojado. Francisco, de la frase de este gobierno. Aprovechemos el saludar a la doctora Carolina Herrera. Bienvenida, Carolina. De la frase de este gobierno, de Valente, cuando dice que hay que poner la plata fuera. Lo que pasa es que hay frases del bingo de Varela. Hay frases que son una estupidez en sí misma. Hay frases crueles, quiero recordar un par. Hay frases que marcan una época, como le he dicho. Pero el caso del bingo, que le costó la salida, después de los campeones. No, pues si empecemos con lo del condón y los campeones. Yo creo que ese fue el punto del primer. Yo diría que lo más grave fue el bingo. Fue el bingo lo más grave. El bingo porque sencillamente no entender la pega que está haciendo. Exacto. Sí, pero también eso revela lo que es la persona en el trasfondo. Porque eso significa que se le sale lo emocional, lo que es de adentro. Le sale la guata, machismo, la guata. Claro, clasismo, desprecio, todas las miserias. Todas las miserias se le salen. Y Valente cuando recomienda invertir afuera, le sale el economista y no el ministro. Claro, lo que pasa es que Valente también, que se salvó en esta pasada. Se salvó. También expresa lo que yo, un poquito lo de la Osandón, ¿no? Sí. Como viven en una especie, como diría Felipe Berrío, en la cuota 1000, él genuinamente le dice a los chilenos, oiga, ponga los huevos en distintas canastas. Pero la misma semana que él dice eso, un organismo dependiente de él, para no repetir la cifra que les dije, o sea, le está hablando el 1,5% de los chilenos. A su entorno. Está llamado a que inviertan acá en Chile. Ahora, hasta ahora no hemos radio harto, incluyéndome, pero hay frases... Crueles, tú dices. Claro. Yo digo que el récord de la crueldad la tiene, una vez más,
Pinochet. Sí, po. ¿Se acuerdan? Hay varias. Hay varios. No, hay un ejercicio, escúchenme. Hay que hacer un libro. Me acordé. Investigación de Derechos Humanos, Patio 29 del Cementerio General. Los periodistas descubren que en un ataúd hay 2 cadáveres. Sí. La pregunta es, general, ¿y qué piensa que haya 2 cadáveres en una tumba, en un ataúd? ¿Qué economía más grande? Eso es crueldad brutal. Sí. Claro. La otra de Pinochet que es menos cruel, pero que es autoinculpatoria total. Yo creo que lo dijo, yo sé dónde lo dijo, ¿eh? Él hablaba mucho, se leía de lengua, en los homenajes que el Club de la Unión le hacía al ejército los 18 y 19 de septiembre. Y dijo una frase que es como, mira, es como un canapé para todos los jueces. Se tomaba unas copitas y eso también implicaba que... Yo creo que no tomaba mucho Pinochet, pero dijo una frase que para los jueces ha sido... No se mueve una sola hoja en este país sin que yo lo sepa. Con eso, autoinculpatorio. Sí. Ahora, quiero decir, Frei Montalva, para que ustedes vean la época, no quiero alardear, pero Frei en un momento, segunda elección presidencial que él se presenta el año 64, Allende era su otro contendor, la derecha, asustada para que no ganara Allende, le dice, vamos a votar por usted. ¿Y sabes lo que responde Frei Montalva? ¿Qué dice? No cambiaré mi programa, no cambiaré una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Chuta. Lo que le ofrecía la derecha. Eso te marca una época, un cierto integrismo, como negación de la política. Saca la cuenta. No, era una época bonita de la política, encuentro yo, que tenía una que ver con los ideales. El programa entero Tú tienes que ver, por ejemplo, era menos pragmático con y más realista. Que marcaron época. Francisco, pero la firme, cuando por ejemplo un ministro se manda un condoro de estas proporciones, el presidente o la presidenta de turno lo manda a llamar y le dice, ojo. Bueno, o sea, no puedo hablar por los demás, puedo hablar por mí. ¿Sí? A mí me mandaron a llamar varias veces. Tanto el presidente Lago como la presidenta Bachelet. ¿Y es llamada de teléfono o no, directa, cara a cara. ¿Con tarjeta amarilla? A la próxima nunca me dijeron tarjeta amarilla. Además, como yo los defendía tanto. Sí, pues era... ¿Y por qué le perdonaron tanta? Porque yo creo que en el balance, y como le sacaba cotidianamente la cresta a la derecha, al final eso era mi handicap. Sí, porque a usted sí que le perdonaron. Y después, ¿cómo se iba para la casa? Porque en el fondo uno llega a la casa y dice, me mandó a llamar el presidente. O sea, no es menor, pues no es menor porque... No. O sea, me mandó a llamar el presidente porque... Lo que pasa es que depende de cómo tú te dispongas a asumir ese combate. Si el combate lo vayas a asumir pensando en el chofer, en el auto y en el viático, estás cagado. Sí. Estás liquidado, claro. Si el combate lo asumes como una tarea militante y que estás ahí hasta que el presidente te diga buenas noches. Yo tuve suerte. Servicio, claro. 4 años. 8. O sea, claro, pero 4 y 4. Pero separados. Yo tuve suerte porque además no me echaron nunca, lo que ya es una suerte. Sí. A pesar de que osiconeaba mucho, yo lo reconozco. Sí, contémosle también a las nuevas generaciones, Francisco, a las nuevas generaciones, una institución que nosotros vivimos durante la dictadura. No, que se llamaba Los Martes de Merino. Hay una frase. Los Martes de Merino. Hay 2 frases de Merino. Sí, una muy buena. Histórica. La de los bolivianos. O sea, todos los bolivianos, me la tuve que aprender bien, de auquénidos que aprendieron a hablar metamorfoseados. No, esa, mira, la que se fue. Metamorfoseado. Además, Merino que aprendieron a hablar, pero no pensar. Le costaba mucho por el trabalengua. Sí, eso fue lo que dijo. Y la otra, cuando asesinaron y degollaron a 3 dirigentes comunistas, Merino dijo que eran humanoides. Sí, qué mal. Oye, yo tengo aquí una muy terrible que Kast cuando dijo, no sé, ¿dónde salió la idea de que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo? O sea, hay varias. Googleando aparece... Ese es José Antonio. José Antonio, ojo, no es Felipe. Sí, pero la dijo. Sí, no, la dijo acaba y de es presentable que la haya dicho. Porque se llaman igual... Y para mí, Felipe Cas es expresión de la derecha civilizada y José Antonio, siguiendo a Vargas Llosa, es la derecha cavernaria. Para separarla. Sí, pero dijo esa frase y es impresentable. Francisco, otra de Pinochet cuando hablaba de los militares alemanes, ¿te acuerdas tú? Que eran marihuaneros, también en el Club de la Unión, pues. ¿Ah? Que dijo que eran marihuaneros. Miren la lógica. Eran lo último porque eran marihuaneros, sindicalistas, melenudos. ¿Cachas el prejuicio que hay detrás? Claro, el desorden. Oye, yo termino súper anticuado. Otra pregunta. ¿Cuándo son las horas más complejas para hacer declaraciones y en qué momento generalmente te salen de madre? Porque hay que pillar volando bajo el ministro, hay que pillar volando bajo para esas declaraciones. Lo que pasa es que es el talento del periodista o las periodistas. Cuando te empiezan a acorralar.
Y empiezan a presionar para sacar la cuña. Entonces, tienes dos opciones. La mía por carácter era el contraataque. ¿Me está hinchando mucho? Dale, mierda. y hay otros que se empiezan a chupar. Se empiezan a chupar, se empiezan a... un dato de que habla bien del periodista. ¿Cómo se llama el...? El que recordó la... No, que a mí me sacó de quicio y me sacó una cuña brutal. Espérate. En televisión, el que está leyendo la... Martín, no, el que lee las noticias en Televisión Nacional. Astorga. No, el otro, el anteojo. De los Matías del Río. Matías del Río. Cuento corto. Matías del Río, teléfono. Oye, ¿cómo es esto de que Sokimich me acuerdo. estaba suscrito a Chile 21, una fundación de participo? Oye, si son las empresas, o tú le vendes unos instrumentos, unos documentos, unos informes. Y dale. Y al final yo le dije, bueno, de repente hay que cerrar los ojos. Mala frase, Francisco. Mala frase. ¿Y quedó? Pues. Mala frase. Bien por él. Gran periodista. Gran periodista porque me después... sacó de quicio. Y esto era antes que explotara el caso SQM. En la mitad eran los primeros indicios de que Sokimich estaba financiando la política. De hecho, no sé si fue buena idea recordarlo hoy día. Y tú con todo el experiencia, con todas las entrevistas, con todo eso, ¿no hay como aprendido en ese sentido como a contenerte cuando salís con un periodista? No me contengo, ¿qué querés que te diga? No me contengo. No. Pero los presidentes pedían, por ejemplo, que se contuvieran, les hablaban. Es que son estilos distintos. El presidente Lago y la presidenta Bachelet, mira, completamente distintos en carácter. Se nota. Pero ambos hablaban mucho. Ahora, tiene que ver además con el entorno. Lagos hablaba y tenía un coro. Y ese coro era Insulza, Eizaguirre y yo. Que potenciaban su discurso, que replicaban. Lo más cercano. En el caso de Bachelet 1, donde yo estuve, no estuve en Bachelet 2, Bachelet hablaba, pero el coro era yo nomás. Solito y Bernardo. Porque Pérez Lloma, no vamos a decir que un dicho en la expresión oral, y Velasco le sacáis los números y se acabó. Pues. Fuerte declaración. Bueno, también tiene que ver el impacto con la susceptibilidad del entorno y del tema, porque, por ejemplo, cuando el presidente Elwin dijo la justicia en la medida de lo posible, ese es un dolor terrible porque nadie esperaba que fuera en la medida de lo posible. Claro, exactamente. Tenía que ser... Sí. Y él tenía que haber tomado una decisión. Entonces, cuando se dicen cosas en el momento candente, afectan mucho más. Carlos, espérate. Hay que entender a Elwin en la justicia en la medida de lo posible, que yo dije, pero pucha, ¿por qué no avanzamos más rápido? Claro. Pero acuérdate que antes de eso, Pinochet dijo, me tocan a un solo hombre y se acaba el Estado de Derecho. Sí, pues. Claro. Sí, no. Asumió amenazado. Con la perspectiva del tiempo. Ahora, Francisco, hay una diferencia entre una Acuérdense Lago, mi presidente, que dijo, quedó marcado, que las instituciones funcionen. Sí. ¿Ves que marcan época? Pero Francisco, hay una diferencia entre una frase que es una salida de madre, como dices tú, te apretan y ya, hay que no sé, lo que sea que se dice, cuando es una frase madurada. Pensaba que el caso del ministro Récord Rojas, 89 horas como ministro de Cultura, que fue algo que pensó, que puso en un libro, que en el 2015, que luego refrendó el 2016 y que le rebota ahora. ¿Cómo te lo explicas tú? No, yo en un programa que tengo el domingo en Televisión Nacional, el Estado Nacional, hablamos de este tema y dije, mira, yo le daría un beneficio a Rojas, si de mí dependiera, siempre y cuando explicara por qué cambió de opinión. Claro. A mí me bastaba que explicara por qué lo que había dicho, que era una barbaridad, había cambiado de opinión. Es que no cuesta creerle que cambió de opinión. Pero ¿será porque era ministro? Nadie se lo preguntó y no pudo dar su opinión. O sea, si logró cambiar en estos 2 años, bien por él y por su calidad humana. La humanidad avanza. No, porque evoluciona él, digamos, por él mismo, pero no está para el cargo igual. Lo pensó en algún minuto muy reciente. ¿Será porque fue nombrado ministro? Que estuvo obligado a decir la verdad es que cambió de opinión ahora, no puedo decir lo que decía. Es insostenible mantener... O sea, mire, yo llegué caliente al programa, no sino que al domingo. ¿Cómo iría Rafael Alcalá? ¿Cómo iría Rafael Alcalá? Caliente. Es que cuando alguien te dice que... No sé si ustedes conocen el Museo de Memoria, yo le digo todo. Sí. O sea, que alguien te diga que más de 2.000 fusilados
Más de 1000 detenidos desaparecidos. Más de Torturados. 38.000 torturados. Es un montaje, po, weón. Es una... Es indignante nomás, po. Es estulticia, es una estupidez. Ahora, sin entrar en detalle, porque los 38.000 torturados, olvídense. Porque hay gente que dice, no, porque fue una patada en los testículos. Momentito. No, terrorismo de Estado, sistemático. Oye, tengo frases aquí que he estado buscando y que son interesantes también y que algunas son más graciosas también. Por ejemplo, este es el hueón que nos cagó. Ministro Jaime Mañalich sobre lo que dirían de él funcionarios de salud. ¿Se acuerdan? Cuando dijo Mañalich. Usted, doctora, se va a acordar, po. Perfecto. Ahora, el problema es que de una autoridad, independiente del nivel de la temperatura que tenga, se espera que contenga. se contenga, que se contenga y tenga un lenguaje adecuado. Sí. Ahora, en el Ministerio de Salud han habido, hay harto tema. Mira este, por ejemplo. Infinito. Esta frase, digamos. Vale Callampa, huevón. El puente Vale Callampa. Ese es Rabinet. Jaime Rabinet, el ministro de Defensa. Que el puente Vale Eso fue con micrófono abierto. Ojo. Otro drama, el micrófono abierto. Claro. Sí, ay, es que el micrófono abierto, la muy buena fue... ¿Te acuerdas de Fernando Flores o no? No me acuerdo, no, de Marcelo Chilling, ¿se acuerdan? Claro. Pero Ese Fernando fue- Flores, Ya, entrevistado, sí. se me olvidan son todos amigos míos los periodistas. Con todos. en CNN En también. CNN, fíjate que termina y se apagan las luces, pero el micrófono estaba abierto. Y Flores le dice al cabro se me olvidó, no me invitéis más, weón. No vengo más. siguió CNN, sí. Porque si no te vas a sacar... Perdiste conmigo. Perdiste conmigo, sí. Me acuerdo. Oye, estoy Eso viendo es aquí... matonería. Oye, Y Pancho, también, ¿no? pero Con el yo micrófono creo que a abierto, ti te sacaron de la vocería en el último gobierno de Bachelet y Sí, te claro. pusieron en defensa porque hablaste mucho. Era muy directo. Yo creo que es que pensando en las consecuencias en los raspacachos, finalmente cuando a ti te sacan de vocero, ¿crees que porque hablaste más de la cuenta? No, yo porque creo metiste que... la pata no, muchas veces quizás. No, yo creo que mi salida de... Tú sabes que a mí me encanta de defensa, así que fue una especie de castigo-premio. ¿Viste? Sí, igual fue castigo. Pero yo creo que yo tenía una diferencia brutal con Andrés Velasco. Ah, ya. Oye, Y se notaba. En estilos. Y, claro, no, y en el contenido. Ah, y en contenido. O sea, yo quise la reforma laboral, dijo que no. Yo quise el postnatal de 6 meses, dijo que no. Yo quise que se eliminara el 7%. Cosas que hizo Piñera después. Estupendo. Oiga, lo voy a llevar a un terreno súper bonito a través de esta frase que tiene que ver A con el ver. Senado, de los 2 días libres. Mire, los senadores tienen que tener recursos mínimos para poder funcionar. Guido Girardi, tras aumento de 2 millones en asignaciones de senadores. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿No? Vamos a la pausa y volvemos con Francisco Vidal. Así es, por la boca por el pez estamos conversando con nuestro amigo de la casa, Francisco Vidal, por las polémicas declaraciones de los políticos chilenos. A la vuelta, en Bienvenidos.